Muy buenos días, tardes o noches, mis queridos estudiantes y audiencia. Hoy continuaremos con el proyecto Nuestra historia en la ficción, donde vamos a ir repasando la expansión y los conflictos que hemos tenido como especie. Les recuerdo que tal cual las actividades serán las mismas, va a ser portafolio de dibujo y si no pues de sus notas, pero repito, portafolio de dibujos va a ser la actividad, o sea, les va a contar como actividad de clase. Ahora iniciamos esta segunda unidad llamada expansión y conflictos, donde repasaremos, dejando de lado lo del primer parcial, porque ya descubrimos los orígenes, vamos a hablar de cómo fuimos cambiando y expandiéndonos, teniendo desde las guerras y conflictos, los choques religiosos, culturales y sociales, que es todo el tema que vamos a ver en estas tres unidades, y obvio las obras y, bueno, las películas y series que fueron inspiradas en ese evento o cómo se les representó en la ficción, que me imagino que todos conocen a algún personaje como el Rey Arturo por la película de Disney. Ahora iniciamos, ahora sí, con nuestra primera parte, que va a ser la Edad Media, que abarca el siglo V al siglo XV. Tomen notas, por favor, después de Cristo. Pasaron 1000 años entre la caída de Roma y el Renacimiento. Los puntos importantes fue que inician el 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente, como ya mencioné anteriormente, y termina en 1453 con la caída de Constantinopla o en 1492 con la llegada a América, que son los temas que vamos a ir viendo. La Iglesia Católica es el centro de poder, la vida, el arte y la religión en general, como ya se imaginarán. Y iniciamos con la Alta Edad Media, donde era la época de los reinos, los invasores y el feudismo, teniendo una sociedad de vida feudal, reyes, nobles, clero y campesinos sirvientes. Un 90% vivía en el campo, mientras que pues la monarquía era el otro 10% que vivía pues, en riquezas y oro. La vida era bastante dura en el sentido de que era muy complicado centrar en el castillo y en el monasterio. Habían invasiones vikingas, musulmanas y magiares, siendo una vida bastante triste porque pues como se les ha representado en varias películas, casi no tenían nada, tenían que trabajar mucho y todo lo hacían por la corona. El arte y la cultura era romántico. Iglesias pequeñas pero muy oscuras, de muros gruesos para defenderte, arcos de medio punto, esculturas y pinturas muy simbólicas para enseñar Biblia a la gente que no sabía leer o escribir. Los monasterios copiaban libros a mano, códices y miriados, perdón. Los aportes que dio fueron se consolidan los reinos europeos, Carlomagno y el imperio carolingio. Ahora, continuando con la Baja Edad Media que abarca el siglo X hasta el siglo XV. La idea clave eran los crecimientos de ciudades, comercio y universidades, como también vimos en nuestra unidad anterior, pero como estamos hablando del tema de la expansión tal cual, pues no les sorprenda si escuchan esta palabra a lo largo de este periodo. El estilo de vida mejora un poco bastante ya que rehacen las ciudades y la burguesía, comerciales y artesanos. Aparecen los gremios, es decir, pequeños grupos que van de casa, de trabajo, y así comunidades pequeñas. Mejoras agrícolas que dan más comida de calidad, mejor cuidado. La vida siendo muy religiosa, pero lamentablemente pasaron eventos como la peste negra en 1347, que mata a casi una buena parte de la población europea, y también la Guerra de los 100 Años, que es un evento que no voy a entrar mucho en detalle, pero por lo general fue un conflicto devastador que afectó a casi toda Europa. El arte que tenían era gótico, con catedrales altísimas que buscaban llegar hasta Dios porque pues querían que el hombre, nosotros, estuviéramos más cerca de Dios. Vitrales de colores, que son esos que ven en las iglesias, todos bonitos, que narran algún pasaje bíblico. Un ejemplo de eso es el famoso Notre Dame, que fue justamente la inspiración para la película de Disney El Jorobado de Notre Dame, lo siento. La Catedral de Burgos, nacen las universidades en Bolonia, París, Salamanca, la literatura de la caballería, Cantar de Mario, Cid, Rey Arturo. Dante escribe la Divina Comedia.
Como mencioné anteriormente, el rey Arturo es uno de los personajes más representativos de aquella época. Lo pueden ver en historias como la de Disney o en el anime de los 7 pecados capitales, pero por lo general es un personaje que, si bien no existió, sino es un personaje que se inspiró en varios monarcas de la época, tal cual su legado siguió hasta el día de hoy. Los aportes: se inventó la invención de la imprenta por Gutenberg en 1440. Cambia todo: los primeros bancos, brújulas, las primeras brújulas, que son lo que te dicen por cuál dirección estás yendo, y la pólvora llegan a Europa. Además, tenían, como ya mencioné anteriormente, sus pensamientos y creencias era precisamente el cristianismo y catolicismo, poner a Dios por encima de todo. Y por justamente eso hacían cacerías de brujas, por el fanatismo y extremismo religioso, pues a veces algunas mujeres eran castigadas y condenadas por el simple hecho de, pues, por hacer cosas que según para la época no eran normales no estaba o no estaba escrito en la Biblia. Y eso no lo digo para atacar a algún grupo religioso, no, simplemente estamos repasando lo que ocurrió hace años. La vida, si bien los baños, no había baños o higiene avanzados y tampoco medicina. Había dietas de pan, gachas y poca sangre. Las fiestas están ligadas al calendario religioso, es decir, solo se les permitía tomar alcohol y bebidas en fechas religiosas, aunque las familias reales podían hacerlo cuando ellos quieran, ya saben, prejuicio. Y tristemente, y hablando del tema de las mujeres otra vez, tenían roles muy limitados por el machismo de la época y por las clases sociales. Pero la etapa termina cuando el hombre vuelve a tener la razón o la conciencia y el ser humano en el centro del Renacimiento, la cual nos deja con las universidades, catedrales, los idiomas modernos y la base y la construcción de muchos países actualmente. Ahora continuamos con el Renacimiento, que abarcan los siglos XV al siglo XVI, donde la idea clave es el renacer o resurgir de nosotros como especie, claramente, donde se valoraba el individualismo o al individuo y el conocimiento siendo el humanismo. El arte y la cultura estaba la perspectiva de distintas obras de arte, la proporción, la anatomía realista, la arquitectura con columnas y los grandes genios como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y Donatello, que curiosamente posiblemente les suenen esos nombres por las tortugas ninjas, pero esos nombres en los que se llaman las tortugas están basados en esos famosos genios o inventores del Renacimiento. Y bueno, en resumen, el Renacimiento fue una etapa donde el hombre podía entender al mundo con la razón y la lógica. Ahora vamos con la etapa de la colonización y el descubrimiento de América, donde Europa se lanza al mar y se conecta al resto del mundo. Las monarquías autoritarias financiaron los viajes de rutas de especias y oro, tal cual personajes como Cristóbal Colón posiblemente son de los más conocidos, incluso Hernán Cortés, que descubrieron grupos como los grupos prehispánicos o los grupos antiguos que habían pues aquí en América, que éramos un poquito más, si bien no primitivos, pero no habíamos alcanzado el mismo nivel de avance que habían logrado los europeos, vaya la redundancia. Y en fin, pues nos descubrieron a nosotros los indígenas y obviamente hubo choque de culturas y de creencias, pero al final terminamos portando sus religiones y creencias y hasta formar parte de sus imperios. Y ya para finalizar nuestra segunda unidad, ahora vamos con las revoluciones. El estilo de vida: la burguesía pierde derechos políticos y se cuestiona el poder absoluto de la ley y la iglesia, dando paso a, como dicen por ahí, la democracia y los derechos humanos. Filósofos como Rousseau y Montesquieu hablan de la libertad, igualdad y división de poder. El arte se vuelve un arte neoclásico y los aportes que causan la independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. Fin del régimen, que más que un régimen era prácticamente líderes que abusaban de su poder. No diría tanto régimen, pero
solo se preocupaban por ellos mismos prácticamente, aprovechándose del pueblo. Y ya luego, un par de años después, sucede la revolución industrial de la maquinaria que cambia el mundo, es decir, el tren a vapor, iniciando en Gran Bretaña, donde la gente deja el campo y se emigra a las grandes ciudades para trabajar en fábricas, y naciendo la clase obrera o proletario. Jornadas de 14 horas, trabajo infantil, barrios pobres, también que hace la burguesía industrial muy rica. Y al igual que en las revoluciones anteriores, esta vez se luchó por un mejor estilo de vida, la jornada de trabajo de una semana y los fines, lo que prácticamente tenemos hoy en día, ya que los estilos de vida de antes eran un poquito más abusivos, por decirlo así. Entre los aportes está la máquina a vapor, como el ferrocarril, barco a vapor, telégrafo, introducción en masa, inicia el capitalismo industrial y suceden ideas como el socialismo, pero son temas que veremos en nuestra siguiente sección, que será la tercera unidad. Y ya para finalizar, muchachos, la evaluación, además del portafolio de dibujos que va a contar como su participación en clase y como tareas también, pues vamos a hacer un Kahoot, actividad dinámica, grupal, divertida, de 30 preguntas. Los primeros 3 puestos que ganen te van a ganar un punto extra, pero ese Kahoot va a ser de 30 preguntas sobre los temas que hemos visto en clases, a ver si logran identificarlos junto con las películas. Así que les agradezco por su atención y nos vemos en la siguiente unidad.